Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Vamos empezando pues a ver el contenido de la clase de hoy. Les comentaba a sus compañeros del otro grupo que luego o más bien ahí me resulta medio cansado y como que me causa mucho estrés eso de ver todas esas cosas que estábamos revisando ayer, que si es el lóbulo frontal izquierdo y las áreas orbitofrontales y dorsomediales y dorsolaterales y que si luego la amígdala y que si el hipocampo y que si el tálamo y el hipotálamo y todos esos rollos, pues digo, son muy bonitos y son muy, actuales y, son muy importantes, pero luego como que resulta cansadón estar repitiendo las cuestiones neuroanatómicas por tanto tiempo. Entonces pensé en ver mejor el día de hoy, algo más pegado a la tierra, digo, algo más de todos los días que realmente, digo, porque las medidas del hipocampo y del núcleo amigdalino y las estructuras cerebrales atrofiadas y no atrofiadas, pues luego, pues también son de la vida real, pero pues son cuestiones más teóricas en alguna medida, y se me ocurrió ver hoy los criterios propiamente para hacer el diagnóstico de depresión, porque luego estamos hablando de todas las alteraciones estructurales en el cerebro que luego suceden, pero luego en la clínica cuando vemos un paciente también, pues no vemos el cerebro, vemos regularmente a la persona en vivo, ¿no? Digo que puede ser en vivo directamente en persona, pero también puede ser en vivo si la atienden por teléfono, ¿no? Y bueno, acá la situación es que pensé en ver eso el día de hoy y empezamos, bueno, lo ligamos con lo que estábamos viendo previamente, en un nivel acá tipo celular. Y entonces ahí está el lema de la diapositiva que es la hipótesis neurotrófica de la depresión mayor. Esto es que luego los cambios tróficos, particularmente, por ejemplo, en estos factores como el factor neurotrófico derivado del cerebro y esta otra cosa que se llama esta proteína que se llama el elemento de respuesta y de unión del AMP cíclico, son estos series de factores tróficos que luego están involucrados en la génesis, por una parte, de la depresión mayor, pero por otro lado, o sea, son la causa y son la solución. Esto es, la disfuncionalidad de estos factores tróficos, pues hace literalmente que el cerebro se marchite, ¿no? Que tenga menos espinas dendríticas, estos crecimientos celulares,
que haya menos conexiones entre neuronas. Y ahí la imagen que les pongo en la pantalla, pues es esta idea que se tiene de que, bueno, ya no es una idea nada más, parece que así sucede, que el tratamiento exitoso de la depresión resulta luego en cambios en los factores tróficos que luego permiten literalmente que el cerebro retoñe, ¿no? Que retoñe y que establezca más conexiones y que obviamente en el plano de la vida real la persona experimente mejoría. ¿Sí? Entonces, bueno, eso por el lado de la hipótesis esta trófica de la depresión mayor, que bueno, ya saben ustedes que las presentaciones les quedan ahí en el archivo de Teams, entonces la pueden buscar ahí en los materiales de clase. Esta presentación también está ahí disponible, como todas las que hemos ido viendo y todas las que vamos a ver más adelante. Pero bueno, vamos a ver hoy los criterios para el trastorno depresivo mayor y acá está otra imagen que habla de estos aspectos que hemos estado revisando en días pasados. O sea, esta es la cuestión de los neurotransmisores, ¿no? La hipótesis de las aminas de la depresión mayor. Esto es, parece que la depresión, según estábamos revisando anteriormente, está relacionado con cambios en la señalización tanto serotoninérgica como noradrenérgica, por lo menos, ¿verdad? ¿Sí? Y además, los cambios que luego producen los antidepresivos, en su inmensa mayoría, causan precisamente modificaciones en estas señales serotoninérgicas y noradrenérgicas que luego, como resultado, van a traer una mejoría de los cuadros depresivos, por supuesto, pues en las personas que responden apropiadamente al tratamiento, ¿no? Claro, esto lo decimos en el contexto del efecto de los antidepresivos, pero deberíamos de considerar también que muy probablemente las intervenciones psicoterapéuticas efectivas y exitosas muy probablemente también funcionen por estas vías, ¿no? O sea, vaya, el aprendizaje y el hecho de que la persona tenga experiencias vitales importantes también modifican el funcionamiento cerebral y a lo mejor, igual que los medicamentos, a la larga también pueden ser factores en una modificación estructural del cerebro, ¿no? Pero bueno, les decía, hoy vamos a ver los criterios diagnósticos de la depresión, para refrescarnos un poquito en cuanto al material que estamos viendo, o sea, para no quedarnos ahí detenidos tanto en la cuestión exclusivamente cerebral y muy teórica de los descubrimientos en la neurobiología, que mañana los veremos también, los terminaremos de ver, porque bueno, pues es parte también del curso, pero otra parte que me parece a mí más de todos los días, me refiero de todos los días en cuanto al trabajo que ustedes van a desarrollar y a lo que van a hacer cotidianamente en su trato con los pacientes, pues es identificar propiamente la presencia de los síntomas y eso pues se hace a través de la entrevista con el paciente y el paciente les va a decir qué es lo que tiene y entre lo que les va a decir es pues el tiempo de evolución del padecimiento y ustedes lo que van a preguntar es desde cuándo se siente mal, ¿verdad? Y en el caso del cuadro que estamos revisando de la depresión mayor, el criterio de tiempo para hacer el diagnóstico es de 2 semanas.
O sea, si la persona ya cumplió por lo menos 15 días con esta sintomatología que vamos a revisar aquí, pues entonces ya tiene unos elementos para decir, probablemente se trate de un episodio depresivo mayor. ¿Sí? Y entonces, para poder hacer el diagnóstico, la persona debe tener 5, como dice ahí, 5 o más de las siguientes 9 síntomas para poder uno respaldar el diagnóstico, ¿no? Y entonces, por lo menos uno de esos 5 síntomas debe de ser a fuerza o el estado de ánimo deprimido o la pérdida del interés o el placer para hacer las cosas, ¿sí? Digo, o para no hacerlas, porque igual, pues alguien puede pasársela bien a gusto de baquetón, disfrutando el hecho de estar sin hacer nada, ¿no? Digo, pues esa es la sabia virtud de disfrutar el tiempo, pues propiamente, o sea, digo, hagas o no hagas, si no estás deprimido, pues de todas maneras disfrutas, ¿no? Pero una persona con depresión, pues aunque esté haciendo o no esté haciendo, pues no va a tener interés en hacerlo, y si lo hace o no lo hace, de todas maneras no va a encontrar placer en esa situación. Y entonces, eso de no experimentar placer, decíamos, el síntoma se conoce como anedonia, pues, incapacidad para experimentar placer. Y cualquiera de estos dos, o los dos, tienen a fuerza que estar presentes para poder decir que la persona está deprimida en este trastorno que se llama depresión mayor, ¿no? Entonces, por un lado, la presencia del estado de ánimo deprimido, por supuesto, la mayor parte del día, casi todos los días, por lo menos durante los últimos 15 días, aunque regularmente las gentes se tardan más en ir a buscar atención. O sea, generalmente te vas a encontrar con que las personas que ves y que llegan deprimidas el día de hoy ya tienen 3, 6, 9, 12 meses deprimidas. O sea, el tiempo que ha pasado desde que empezó el cuadro regularmente es bastante más que 2 semanas, ¿no? Digo esto por muy diferentes razones. Yo diría que principalmente porque, pues como que no estamos acostumbrados a pensar en términos de, pues tengo una depresión que requiere tratamiento, ¿no? No es lo mismo que cuando te salen granos en alguna parte del cuerpo, ¿no? Pues digo, empiezas a ver la erupción y casi que para el día siguiente ya estás en el consultorio haciendo fila para que te revisen, ¿no? Y en cambio, si pues no tienes, digo, si te sientes triste, vacío, sin esperanza, andas llorando por los rincones, pues a lo mejor te esperas y dices, no, al ratito se me pasa o ya me voy a sentir bien, y aunque no se te pasa, pues luego como no tienes interés y no tienes ganas, pues luego tampoco vas a buscar consulta. Entonces, eso es lo que generalmente pasa. Entonces tengan en cuenta esto, que por un lado está el estado de ánimo deprimido y por otro lado está esta cuestión de, el segundo síntoma sería la pérdida del o la disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi todos los días, por supuesto, por lo menos en los últimos 15 días. Y bueno, esto es importante tenerlo en mente porque no es común que la gente te diga que está deprimida. Eso también hay que tenerlo en... Digo, no es común que te diga que está deprimida cuando está deprimida. Sí es común que te diga que está deprimida cuando no está deprimida. O sea, muchas gentes que andan así nomás como bajonas de ánimo, como que se pusieron tristes por X, Y o Z razón, no sé, digo, sucedió algo que me bajó el ánimo. Entonces tú le preguntas a la gente y te va a decir, no, pues que ando de la depre. Pues sí, pero realmente no tiene un episodio depresivo mayor, a lo mejor nomás está triste. Por el contrario, luego sucede que nos encontramos con esta condición donde luego las gentes regularmente no te dicen que están tristes, ¿sí?
Digo, no te dicen que están tristes y en algunos casos nos vamos, digo, algunos casos que luego no son raros, nos vamos a encontrar con que la persona nunca te va a decir que está triste, pero sí, muy frecuentemente te va a decir que no tiene ganas de nada, pues que ha perdido el interés o que lo que hace, pues no lo encuentra agradable o la pérdida del placer, pues en las actividades o en casi todas las actividades. Acá la cosa que les iba a decir es que luego hay personas que no tienen la habilidad, que no desarrollaron la capacidad por múltiples razones, ¿no? De no desarrollaron esta posibilidad de expresar verbalmente sus emociones. O sea, aunque parezca algo raro, pues eso sucede. Hay gentes que no les da la cabeza, digo, por diferentes causas, ¿verdad? O sea, no necesariamente es falta de inteligencia, aunque sí puede ser en algunos casos, pero luego hay personas que se les dificulta mucho el poder expresar esto de que están deprimidas. Y esa condición, esa característica o ese síntoma que luego nos encontramos, esto de que la persona no se puede expresar verbalmente en cuanto al aspecto emocional, ¿sí? O la incapacidad para poner en palabras sus emociones, a eso luego se le conoce como alexitimia, ¿sí? Digo, es como para una pregunta para el examen parcial, ¿no? O sea, y capacidad para expresar verbalmente las emociones. Pues eso se llama lexitimia. ¿Eh? Ahora, además de la tristeza o del estado de ánimo deprimido y de la pérdida del interés o la disminución importante del placer y el interés, las personas con depresión también pueden, con depresión mayor, pues, de la que estamos hablando aquí, también pueden tener alteraciones en el peso y el apetito. Digo, en el peso y o en el apetito. O sea, pueden quejarse de que han perdido peso o de que están aumentando de peso o de que se les quitó el hambre o de que tienen un aumento del apetito. Como dice ahí, por ejemplo, un 5% del peso corporal en un mes. ¿Sí? Y esto sin que estén haciendo dieta o sin que estén siguiendo ningún régimen alimenticio en especial. ¿Sí? Ahora, acá dice, en niños, un fracaso para lograr el peso esperado. O sea, digo, porque luego también a los niños, en los niños va a ser difícil, así como interrogar específicamente sobre estados de ánimo, ¿no? Y digo, luego los niños tampoco te van a decir que están deprimidos o que están perdiendo peso, pero a lo mejor en la evaluación médica general, pues se detecta que el chavito no va, aumentando de peso como se esperaría, de acuerdo a lo que se espera precisamente en el desarrollo normal, ¿sí? Esto les digo porque luego con los niños es más complicado, porque pues tienen, si los adultos luego hay dificultades de comunicación, pues luego con los niños se batalla todavía un poquillo más. Claro, todavía más dependiendo de la edad del muchachito. Y además, también tener en cuenta eso que dice arriba, también en niños y adolescentes a lo mejor el estado de ánimo no necesariamente es deprimido, sino más bien irritable. Y en algunos adultos también puede haber esta tendencia a un estado de ánimo más bien malhumorado e irritable que deprimido. Pero luego ya revisando las otras características te vas dando cuenta de que probablemente la persona está deprimida. Entonces decíamos alteraciones en el peso o el apetito y también alteraciones en el sueño. Esto es, o duermen de menos y tienen insomnio, o quieren estar dormidos todo el día y tienen hipersomnio. En el otro grupo les comentaba que particularmente hay que poner mucho ojo
cuando la persona te dice que se duerme en la noche, pero que en las mañanas, como que se despierta muy temprano. O sea, como que es que me estoy despertando 2 horas antes de lo que acostumbro. Y son las peores horas del día y es donde me siento más mal. Porque me despierto a las 4 de la mañana y pues ni modo de levantarme y despertar al resto de la familia ahí en la casa, ¿no? Digo, regularmente luego eso te dicen, pues me quedo ahí en la cama y me quedo con los ojos abiertos y no puedo volver a dormirme y pienso puras tonterías. Entonces, bueno, cuando a uno le dicen que tiene esa variedad de insomnio tardío, ¿sí? Les digo, paradójicamente, pues ese insomnio tardío es temprano en la mañana, ¿verdad? Pero bueno, es insomnio tardío porque es a la hora que se supone que debería estar finalizando el ciclo de sueño. Y entonces, cuando es insomnio de ese tipo, regularmente nos indica que es una depresión de esta variedad que anteriormente se conocía como depresión endógena, pues. ¿Sí? Y digo, ya no está esa nomenclatura, pero regularmente tienden a ser depresiones así como muy severas y muy graves. Y también como el nombre que les digo indica, o sea, depresión endógena, pues como que viene de dentro, ¿no? Como que ya es algo que está surgiendo del interior del sujeto y no es alguna cuestión que tenga relación exclusivamente con algún evento que haya sucedido, por ejemplo, recientemente, ¿no? Entonces, bueno, tener eso en cuenta en cuanto al insomnio, pero les digo, puede ser que el sujeto se le dificulte dormir, que tenga problemas para conciliar el sueño, que se despierte durante la noche, que se levante muy temprano en la mañana, todas esas, digo, que se despierte muy temprano, porque regularmente no se levantan, pues, ¿sí? Digo, se quedan ahí, pues tampoco tienen energía, ¿no? Y entonces, inclusive puede ser que la persona se queje de que es que sí duermo, y a lo mejor duerme las horas que más o menos se consideran suficientes para esa persona, pero dice, pero siento que no descanso, o sea, no me sirve el sueño, siento que no es un sueño reparador, pues, ¿sí? Entonces, bueno, puede ser insomnio y les decía, pues hay personas que también se la quieren pasar dormidas todo el día, pero igual están deprimidas, ¿sí? También puede haber agitación o retraso psicomotor, o sea, y esto tiene que ser observable, o sea, hay que ver. No nada más que la persona te dice, pues es que me siento inquieta, pero pues te dice que se siente inquieta, pero está muy quietecita, pues entonces está inquieta, ¿no? Digo, es una sensación subjetiva. Y aquí en el caso de la depresión, si es nomás la sensación subjetiva, pues entonces esa no cuenta como síntoma. Pero si tú lo ves que no puede detenerse, que va de un lado para otro, que se mesa los cabellos o la barba y que no haya su lugar, pues entonces ahí sí observas la agitación, pues entonces ese sí cuenta, ¿no? Pero también puede haber retraso psicomotor, o sea, el paciente puede estar inmóvil o puede no moverse o puede estar enlentecido, digo, enlentecido objetivamente, en el sentido físico, y puede tener esta posición que luego vemos en la litografía que está, creo que está fuera del aula de usos múltiples, ahí en la facultad, de una litografía de un cuadro de Van Gogh, donde está un cuate ahí sentadillo, agachadillo, que se ve que está como apachurradillo, pues eso es lo que luego se llama en la clínica posición depresiva, pues, en la descripción de los cuadros estos, a eso es a lo que luego los fenomenólogos le llaman posición depresiva. Y lo que indica, pues, es este retraso psicomotor que dice acá en los criterios diagnósticos del trastorno depresivo mayor, ¿no? Entonces, además de que hay alteraciones psicomotrices, el sujeto, digo, tanto en aumento como en disminución. Fíjese qué curioso, ¿no? O sea, que si el peso, pues puede ser para arriba o puede ser para abajo. Que si el sueño, pues puede ser por defecto, puede ser por exceso. Que si la agitación, pues puede ser
aumento del movimiento o puede ser por disminución. Y además todo esto acompañado muchas veces de una sensación permanente de cansancio, de pérdida de energía, de no tener baterías, pues es que estoy muy cansado todo el día, no sé, no hago nada y de todas maneras estoy bien cansado. Pues bueno, ese es el discurso de un paciente con una situación depresiva. Además, en el pensamiento, pues el sujeto se siente inútil, ¿no? Piensa que es un inútil, que no sirve para nada. Se siente excesivamente o inapropiadamente culpable. ¿Sí? Digo, realmente se echan la culpa de cosas que, pues, ¿qué ahorita qué, no? Digo, a lo mejor en su momento sí tuvieron la culpa de algo, pero como que en este momento ya no viene al caso, es algo que ya pasó, que ya se superó, que ya incluso se le había olvidado antes, pero ahora resulta que vuelve a la memoria y el sujeto se siente culpable porque no llevó a su hijo al juego del Santos en tal fecha de hace 20 años, ¿no? Pues digo, como que eso es inapropiado, pues bueno, ya no, ya se pasó, ya ni modo. A lo mejor puedes ir a otro juego o a lo mejor puedes hacer otra cosa, algo diferente, pero no, acá le siguen dando duro ahí al asunto. Entonces, la culpabilidad tiende a ser así, excesiva o inapropiada. Incluso puede llegar a ser delirante, ¿no? O sea, pues sí, delirante en el sentido de que puede ser un síntoma psicótico, pues, o sea, delirante. El sujeto puede pensar, digo, delirante. Déjenme poner un ejemplo. El señor puede pensar que actualmente está en bancarrota, ¿no? Que está arruinado, que, que ya perdió todas sus posesiones, que, pues literalmente, como les digo, que está arruinado, ¿no? Que ya no tiene nada. Y luego tú investigas o preguntas, por supuesto, a las personas allegadas, a los familiares cercanos, y pues te dicen lo contrario, dicen, no, pues está, digo, está económicamente bien, tiene sus ahorros en el banco y tiene todas sus cuentas a tiempo y realmente no tiene grandes deudas y demás. Entonces ya cuando te dice eso, cosas que no son ciertas, pues ya piensa que está totalmente arruinado. Entonces, pues ya piensas en que se trata de una idea delirante. Y una idea delirante de acá de ruina, ¿no? O de pobreza o de cosas por el estilo. Pues entonces, esto implica que los episodios depresivos pueden tener síntomas psicóticos, ¿no? O como se decía antes, esta es una depresión psicótica, ¿sí? O sea, las ideas delirantes típicamente asociadas, pues, digo, en la clínica así clásica con la depresión, pues son las ideas nihilistas, ¿no? O ideas de negación. Digo, donde el sujeto puede decir que ya está muerto, que ya se murió, vaya, pero pues, realmente, pues si está platicando ahí con ustedes, pues entonces no es cierto que ya se murió, vaya, él siente por dentro que ya se murió y tiene esa idea. Y a lo mejor en ese caso estamos enfrentando a una idea delirante dentro del contexto de un episodio depresivo, ¿sí? Claro, no todos están delirantes, o más bien la mayoría no están delirantes, pues, ¿sí? Y tener en consideración eso, no es nada más que la persona se sienta culpable por estar enferma, sino que la culpa pues es excesiva o inapropiada, ¿ve? Y además, dentro de los síntomas estos de depresión, están los síntomas cognitivos. Eh, Digo, pues de hecho, estas ondas de las ideas de culpa, incluso ideas de culpa delirantes y demás, pues también son cuestiones de tipo cognitivo, ¿no? Pero en otra área de la cognición, pues se encuentran las capacidades para concentrarse, las capacidades para tomar decisiones, la asertividad, pues, ¿no?
Y aquí sí esto puede ser subjetivo u observado, o sea, la persona puede nomás decirte que siente que se le dificulta pensar, que su pensamiento se ha hecho más viscoso, que no puede tomar decisiones, que no se puede concentrar, o también tú la puedes observar si le pones una prueba ahí psicológica, ¿no? Si le pones un ejercicio de concentración, pues lo puedes observar también objetivamente, ¿no? ¿Sí? Y por último, dentro de los síntomas propiamente, estos pensamientos de muerte que se repiten, digo, recurrentes, dice ahí, no nada más el puro miedo a morir, ¿no? Porque mucha gente, pues, podrá tener miedo a morir sin estar propiamente deprimida, pero acá el sujeto piensa recurrentemente en la muerte, ¿sí? O puede que tenga ideas suicidas que se presentan también repetitivamente sin tener un plan determinado, o incluso puede que haya cometido un intento suicida o tenga un plan específico para llevarlo a cabo. Claro, acá de pensar solamente en la muerte, a tener ideas suicidas sin un plan, a luego tener un plan propiamente o ya haber intentado suicidarse, pues eso también luego nos habla de la gravedad, de la intensidad, pues, de los diferentes cuadros depresivos, ¿sí? Y entonces, le repito, con 5 de estos, que si estado de ánimo deprimido, que si pérdida del interés, que si alteraciones del apetito, que si alteraciones del sueño, que si ideas de culpa, que si disminución de la capacidad para pensar o para concentrarse, y la presencia de ideas o pensamientos de muerte o relacionadas con el suicidio. Les decía, de esos 9 síntomas, si la persona tiene 5 por lo menos, en un periodo de 2 semanas, pues ya juntaste elementos para decir, pues esta persona tiene un episodio depresivo mayor. ¿Sí? Ahora, esto se lo van a encontrar ustedes en todas las diferentes categorías diagnósticas como criterios que luego se incluyen en cada trastorno. ¿Sí? Esto se repite en todos los criterios diagnósticos. Esto es obvio para que sea trastorno, pues o bien tiene que causar malestar por una parte, o bien tiene que causar deterioro, una u otra o las dos juntas, porque luego pues va a haber mucha gente que a lo mejor no tiene mucho malestar, pero su funcionamiento sí tiene un deterioro en algún área, ya sea en lo social o laboral o en otra área importante para el sujeto. ¿Sí? Y entonces, les decía, puede ser una cosa o puede ser la otra, porque a lo mejor el sujeto está deprimido, pero no expresa mucho malestar, aunque luego a la larga sí, casi todos te van a decir que no se sienten bien. Y claro, pues si tiene ideas de muerte y cuestiones de tipo suicida y demás, pues regularmente la persona no se va a sentir muy bien, ¿no? Entonces, eventualmente, particular, aquí en el caso de la depresión, pues la persona se va a quejar de malestar, o sea, pues no se siente bien, ¿sí? Aunque luego, pues hay personas muy estoicas, ¿no? Pues hay gentes que aguantan mucho, digo, aguantan mucho, por ejemplo, en el plano del dolor físico, pero luego también del dolor emocional. Y hay quienes, pues, se la avientan así a golpes de pecho. Y entonces, por un lado está la cuestión del malestar y por otro lado está el hecho de que la persona empezado a funcionar mal, ya sea en sus relaciones con los demás, en la cuestión social, en la cuestión del trabajo, en la cuestión de la escuela o en el ámbito que sea importante para el sujeto. ¿Ve? Y eso les decía, se repite en todos los trastornos.
igual que este otro, que el criterio C. O sea, el episodio no se puede atribuir a los efectos ya sea de una sustancia o de otra afección médica, porque entonces ya no es propiamente trastorno de depresión mayor. Digo, en esos casos le tendríamos que poner el apellido, ¿verdad? Correspondiente, porque una persona puede tener todos esos síntomas que mencionamos. Digo, por ejemplo, por lo menos 5, ¿verdad? De los síntomas que acabamos de revisar, a lo mejor, incluso por un periodo de 2 semanas, pero tú te percatas en la elaboración de tu historia clínica que pueden ser atribuidos al efecto de una sustancia, no sé, por ejemplo, al alcohol. ¿Sí? Tú encuentras que hay una relación directa entre los síntomas actuales y el consumo de alcohol en esa persona en particular en esa ocasión. O de benzodiazepinas, pueden ser, ¿no? Digo, hablando de lo que hemos estado revisando en estos días. Pues se dejó caer con los ribotriles y pues resulta que anda deprimido. Y entonces tú clínicamente estableces una relación causa-efecto, ¿no? Dices, a mí se me hace que es por esto. Y entonces, bueno, en ese caso ya no es propiamente un trastorno depresivo mayor, así, sin apellido, y entonces tú le tienes que poner, pues tiene un episodio depresivo mayor inducido por el consumo de, y ya le pones ahí la droga, ¿eh? O la sustancia a la que tú le eches la culpa del cuadro depresivo. Y tampoco debe de ser causado por otra afección médica, ¿verdad? Porque luego también te encuentras que la persona tiene problemas para concentrarse, no disfruta las cosas, tiene insomnio y está subiendo de peso y además está siempre preocupado por la idea de morirse y a lo mejor hasta quisiera morirse. Pero tú ves que todos los síntomas están relacionados directamente con el hecho de que la persona tiene un trastorno endocrino, ¿no? Digo, tiene hipotiroidismo, por ejemplo. Y entonces, bueno, ahí también hay que ponerle el apellido, ¿verdad? Esta persona tiene un episodio depresivo mayor secundario o inducido por un hipotiroidismo de tal clase. ¿Eh? Entonces, bueno, habría que considerar eso y ya estamos hablando pues de ya de parte del diagnóstico diferencial, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues si cumple estos 3 criterios, el A, el B y el C, pues entonces tú dices, pues eso es un episodio depresivo mayor. Fíjense, hasta aquí, pues vamos con la descripción de los síntomas. Pero luego también hay que considerar esto, les decía, como abundando en el asunto del diagnóstico diferencial, pues el cuadro, vaya, propiamente es lo que les estoy diciendo, es el diagnóstico diferencial, o sea, es depresión mayor, no es esquizofrenia ni otro trastorno psicótico. O sea, uno tendría que investigar a ver si las manifestaciones actuales que tiene el paciente no cumplen con los criterios para un trastorno del espectro de la esquizofrenia u otros trastornos psicóticos. Les decía, porque en ocasiones, acá en el episodio depresivo mayor, pues las ideas del depresivo pueden llegar a ser delirantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues como que ya parece más bien esquizofrenia, ¿no? Y además, o alguna otra psicosis, y además, a lo mejor la persona no disfruta de las cosas y se ha aislado de los demás y tiene anedonia y a lo mejor está hablando muy poquito, ya tiene también mutismo incluso, y entonces todo eso pues también luego nos lo encontramos
en la esquizofrenia y en otros cuadros psicóticos. Entonces, bueno, pues habría que hacer el diagnóstico diferencial con esos cuadros, ¿sí? O sea, porque, bueno, pues igual se parecen mucho, nomás que no son lo mismo. Y por otro lado, si hay evidencias de que la persona ha tenido un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco previos, ¿eh? Pues entonces, ahí ya cambia el asunto, ¿no? Porque si nos encontramos con que hubo antes aparición de un episodio maníaco o de un episodio hipomaníaco, pues entonces el diagnóstico ya no es trastorno de depresión mayor, ¿sí? El diagnóstico, si te encuentras en la evaluación del paciente que hace 2 años tuvo un episodio maníaco, entonces el diagnóstico en ese caso sería, digo, les pregunto, ahorita no es que viene con esta onda deprimida, ¿no? Luego, le preguntas a la hija porque el casi no habla. Y además, lo que decíamos ahorita, pues si está todo deprimidote, tú le vas a preguntar al paciente y va a tener esto, ¿no? O sea, pues el paciente no puede ni pensar, no puede concentrar. Obviamente tampoco se acuerda de lo que pasó hace 2 años, ¿no? Es más, ni le interesa porque, acuérdense ustedes, pues también tiene una disminución importante del interés, pues le vale gorro, pues digo, le vale gorro patológicamente en este sentido, ¿no? De la depresión. Entonces, si tiene esas características en este momento, tú le vas a preguntar qué pasó hace tanto tiempo, pues no le va a importar, ¿no? Y a lo mejor no te puede ni contestar porque aparte no tiene energía, pues ¿de dónde? ¿Eh? Y tú le preguntas, les digo a la hija, por ejemplo, oiga, ¿y su papá ha tenido episodios anteriores o periodos donde haya andado desatado, como muy alegre, que no durmiera nada, que anduviera aquí y allá, muy inquieto, plática y plática y queriendo hacer mil cosas? Ande, fíjese que sí se puso así, bien gacho un día, que así, ya está, ya está, ya está. Y hasta lo tuvieron que llevar a la cárcel porque no lo podían controlar. Ah, bueno. Entonces, en ese caso, a lo mejor eso fue un episodio maníaco, ¿sí? Y si la persona ha tenido episodios maníacos o hipomaníacos, entonces les pregunto, ¿el diagnóstico es? Trastorno bipolar. Así es. Pues digo, si ya te dice, pues que tuvo un episodio maníaco, estaba maníaco antes y ahorita está deprimido, pues bueno, pues es un trastorno bipolar, ¿verdad? Ahora, en el trastorno bipolar, con puros episodios maníacos basta, ¿eh? O sea, no se tiene que deprimir a fuerza. Ya, si tiene un episodio maníaco, pues ya dices, este es bipolar, ¿sí? Entonces, si nos dice, o si tenemos esos antecedentes, pues entonces pensamos más bien que el diagnóstico es trastorno bipolar. El paciente de todas maneras ahorita está deprimido, ¿sí? Nada más que esto tiene implicaciones, prácticas, porque digo, sobre todo en el asunto farmacológico, el tratamiento no va a ser exactamente igual si nomás tiene depresión mayor o si tiene un trastorno bipolar. Porque si tiene trastorno bipolar, entonces regularmente hay que pensar en darle un estabilizador del estado de ánimo, ¿sí? Un estabilizador del estado de ánimo. Y bueno, claro, pues si ahorita está deprimido, pues hay que pensar en la mejor variedad de antidepresivo que pudiera pensarse le resultara de utilidad a una persona con un trastorno bipolar, ¿no? Claro que regularmente luego uno le pregunta también al familiar, ya ha estado deprimido antes, si les dice que sí,
Y si algún medicamento le funcionó bien anteriormente, pues a lo mejor hay que pensar en iniciar también el tratamiento con el antidepresivo en el momento actual. ¿Sí? Y ahí está esa otra cosa de, bueno, nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco, y ahí pone la excepción, excepto si fueron inducidos por sustancias u otra afección médica. O sea, alguien puede haber tenido un episodio maníaco previo, pero inducido por alguna sustancia, no sé, por ejemplo, por cocaína, ¿sí? La persona se metió cocaína y tuvo un rato de descontrol maníaco, pero fue causado por la cocaína. Y entonces, bueno, en aquel momento tuvo un episodio maníaco inducido por el consumo de estimulantes, pero a lo mejor no tiene propiamente trastorno bipolar. Y ahorita lo que estamos viendo es un trastorno depresivo mayor. Igual en el caso de que la persona haya tenido un episodio maníaco inducido por alguna afección médica, bueno, que se conoce que, o que ustedes hicieron la inferencia, de que el episodio maníaco previo fue causado por la afección médica que tenía el paciente en ese momento. ¿Sí? Y entonces, bueno, esos son los criterios para el diagnóstico de trastorno de depresión mayor. Por supuesto, luego hay que clasificar al trastorno y ver estas características, ¿no? Los episodios pueden ser pues con pocos síntomas y a lo mejor no muy intensos, y dices, pues es un trastorno depresivo leve. O pueden ser de intensidad intermedia, y entonces pues dices, en cuanto a intensidad, pues es moderado. O pueden ser muy severos, con múltiples síntomas, con una gran... O sea, cumple con todos los 9 criterios y además los cumple con creces y hasta se pasa. Y además hay una gran disfuncionalidad en el trabajo, en la escuela, en todos lados. Entonces dices, pues tiene un episodio depresivo mayor grave, ¿sí? Que incluso, como dice ahí, puede ser con características psicóticas. Pero si tienen ahorita alguna pregunta, pues ahorita le hacemos la lucha. Doctor, ¿esos son como la clasificación de los episodios de depresión mayor? Bueno, los que acabamos de ver son los criterios diagnósticos, ¿sí? Sí. Criterios diagnósticos. Y estos serían los especificadores, como dice ahí, de gravedad y curso. O sea, un episodio diagnóstico puede ser leve, moderado o grave, ¿sí? O bien, tú le puedes agregar ahí, es un episodio depresivo mayor, grave, con características psicóticas. O sea, el cuate ya perdió el contacto con la realidad también. Digo, no todos van a tener características psicóticas, pero son como los apellidos que luego le vas poniendo. O sea, como propiamente la especificación del diagnóstico, ¿verdad? En cuanto a gravedad, por un lado, te digo, leve, moderado, grave, pero también puede tener características psicóticas y entonces la agregas al diagnóstico, ¿no? Es un trastorno depresivo, un episodio depresivo mayor grave con características psicóticas. Ahora, en cuanto al curso, puede ser que le hayan dado tratamiento y que se le hayan quitado algunos síntomas y entonces dices, pues es un episodio depresivo mayor en remisión parcial. Ya se mejoró, pero sigue teniendo problemas para concentrarse, o sigue sintiéndose sin energía, o sigue teniendo problemas de sueño o de apetito, ¿sí? Pero los otros síntomas le mejoraron, entonces dices, bueno, está en remisión parcial. O puede ser un episodio depresivo mayor, ojalá y todos fueran así, que viste hace un mes, lo detectaste, lo diagnosticaste, le diste desvenlafaxina al paciente y lo estás viendo otra vez hoy, un mes después de que lo viste la primera vez, y hoy viene echando tiros, me refiero
totalmente bien, ya no tiene síntomas, está funcional, está ganando lana de nuevo, ya te pagó la consulta anterior y la de ahora porque ya volvió a trabajar, viene bien bañadito, bien vestidito, al tiro, concentrado, sin ideas de muerte, normal, eutímico. Pues ese es un episodio depresivo mayor en remisión total. Ahorita digo, ¿por qué decimos esto? Porque luego ya está todo dar después de un mes y ya tiene ahorita 3 semanas con el tratamiento, suave. Entonces la persona dice, pues ya me voy a dejar de tomar la medicina, pues ya ando bien. Nomás que la cosa es que ahí está el episodio todavía. Acuérdense que decíamos que en promedio duran 6 meses. Entonces la persona se deja de tomar el medicamento y para el otro mes ya tuvo una recaída, o sea, ya tuvo una recidiva, pues, si ustedes quieren. Otra vez los síntomas, porque es el mismo episodio, nada más que cuando está tomando el medicamento, pues está en remisión total. O incluso, pues hay periodos entre los episodios depresivos donde luego la persona puede andar totalmente bien, ¿no? Digo, incluso sin tratamiento. Y bueno, en esas situaciones, eventualmente podemos ver a alguna persona que ande bien, que no esté tomando tratamiento, pero que nos relate que tuvo previamente un episodio depresivo mayor. Y entonces, bueno, pues la persona tiene un trastorno depresivo mayor actualmente en remisión total. Y por supuesto, pues nunca va a faltar que nos encontremos algunos que no podemos describir exactamente en qué situación está. Y entonces le ponemos ahí, pues tiene un trastorno depresivo mayor no especificado. ¿Sí? Y si les parece por hoy, suspendemos la clase ya y nos vemos mañana para terminar con esto y continuar con el rollo de la cuestión de las estructuras cerebrales. ¿Cómo ven? Está bien, Doc. Muy bien, Doc. Sí, Doc. Ándele pues. Gracias. Muy bien. Muchas Hasta gracias mañana, entonces. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Hasta Muchas mañana. gracias. Bye. Hasta mañana.